Shalom Aleichem y bienvenido a este estudio de el libro Sefer Yeshayahu. Estamos ahora cubriendo el capítulo 5, verso 18. Capítulo 5, verso 18 fue donde dejamos. Y aquí comienza el profeta Isaías a hablar en particular sobre aquel grupo particular de judíos que estaban llenos de y arrastrando lo que era iniquidad. Dice el verso 18, capítulo 5 de Yeshayahu. Hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de vanidad, y también el pecado como si fuera con yuntas de carretas. Hay de aquellos que atraen sobre sí mismos la inclinación malévola, poquito a poquito con sus sogas de nudos como un nido de una araña, siendo que lo provoca constantemente, gana fortaleza sobre la persona hasta que esto llega a ser una atadura sobre ellos y llega a ser un carruaje de sogas, con la cual el carruaje se amarra y se lleva con el fin de arrastrarlo a un destino que éste no quiere. Esto es lo que dice Rashi y esto es lo que dice Targum Yonatan y también el rabino Kemshi de este versículo. De la nada, Shav es una cosa que no tiene algo tangible, y si de nada se enreden en su propia maraña para ser atado y encarcelado moralmente. Esto es lo que indica Rashi, Ibn Ezra y Radak. Ahora, recuerda que esto está basado sobre los versículos anteriores, en la cual el profeta estaba hablando de su completo descontrol, desenfreno en cuanto a lo que era el alcoholismo, el entretenimiento, las parrandas, que en sí ya no dedicaban tiempo a lo que era el estudio de la Torá y lo que era el conocimiento y buscar a Dios. Es decir, si hubiese sido una combinación de los dos, hubiese sido mucho más tolerable. Esto nos da y nos enseña la importancia que Dios, aunque estemos haciendo el mal, quiere que podamos mantenernos en un estado de constante libertad, sabiendo que es la Torá que nos mantiene y el estudio de la Torá que nos mantiene libre. Y esto es un nombre en un tenso no formal. Dice aquí Shav. El rabino Kimchi explica esto como una alegoría de una persona que lleva una carga en una cardosa con sogas a traer a sí mismo los pecados sobre encima de ellos con sogas de falsedad, con pretensiones, así atrayendo un simbolismo de placeres y festividades, de beber, de bebiendo y todo tipo de lujuria. Esto rinde la segunda parte de este versículo, en la cual sigue el, el, el profeta mencionando, y así con las sogas de las canosas es atraído a sí mismo más sogas, hacer todo lo posible para atraer a sí mismo más pecados sobre ellos. Y así lo explica Ibn Ezra, es decir, una cosa trae el horno y trae el horno y trae el horno hasta llegar a estar en una situación que no se pueden ya liberar de algo que comenzó de la nada. Esto nos presenta algo interesante, todo por causa que no estudiaron y no se involucraron en la Torá. Podemos decir lo siguiente, que este versículo es los que arrastran y los arrastrados, los que arrastran y los arrastrados. ¿Por qué decimos estos? Porque claramente cuando una persona está a que sea en algún nivel particular, siempre haciendo Dios presente en su vida, aun cuando está cometiendo errores y pecados, todavía siempre hay la posibilidad de ser liberado y rotos esas cadenas de la persona. Pero una vez que la persona se desconecta con la fuente de lo que es la herramienta que le puede dar esa liberación, ya llegan a ser llevados por aquellas cosas que ellos han encaminado o se han dejado encaminar. Y por lo tanto necesitan una fuerza mucho más superior que ellos para poder liberarlos. Es por esto que el mundo gentil no puede comprender
¿por qué el profeta o los profetas de nuestras escrituras hebreas hablan tan fuerte contra el pueblo cuando si comparamos las transgresiones que el pueblo de Israel hacían en comparable a las naciones del mundo? No habría comparación en ninguna forma, porque obviamente las naciones del mundo no tenían la obligación de llevar la representación de la Torá y la ley de Dios delante del todo el mundo. Número dos, en las naciones del mundo se involucraba en mucho más transgresiones, de tal forma que los sabios nos indican que Dios le quitó la obligación de seguir las 7 leyes de Noé, en la cual en Génesis capítulo 6 y capítulo 7 en adelante se lo había dado a toda la humanidad, porque eran incapaces ni siquiera de cumplir esas mínimas leyes mínimas. Por lo tanto, cuando entendamos esto, ¿por qué Dios, Israel, existe esta relación tan fuerte y tan dinámica, que cuando Israel está haciendo el mal, Dios viene y lo reprenda y lo castiga? Lo hace como un padre a un hijo que ama, pero al que él no es hijo, lo deja ir suelto, lo deja ir sin nada. Pero en otras palabras, no le da lo que es palabras de corrección, no le da palabras de lo que se llama de crítica, sino lo opuesto, lo deja ir en su propio camino para que así su camino final será uno de autodestrucción. Pues esto es lo que es la relación. Es por esto que Dios habla tan fuerte con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el hijo de Dios para Dios, es el pueblo escogido que Dios apartó para él. Una cosa es clara, y eso lo vas a ver por todas las escrituras, incluyendo en el profeta de Isaías, que cuando los profetas levantaron su voz en protesta, en condenación muchas veces, de los actos de lo que es de maldad del pueblo judío, ten siempre en mente lo siguiente: es porque Dios está involucrado y se preocupa por el pueblo. Y aun cuando cae en los niveles más profundos del pecado, todavía Dios muestra su bondad, su merced constantemente al pueblo de Israel. Y es por esto que hallamos en Isaías dos expresiones sobre la casa de Israel. Primero lo llama Jacob, y eso lo vamos a ver más adelante, que habla del nivel más, se puede decir, más bajo, más físico, más pecaminoso, más truquero. Luego lo llama Israel, el príncipe de Dios, cuando llega a poder superarse de esas limitaciones, autolimitaciones, como el pueblo. Como dice las escrituras también, que 1000 veces el justo caerá, pero 1000 veces se levantará. Y ahí está la diferencia entre Israel y las demás naciones, que Dios es fiel con Israel, hace Israel lo que le hace, la maldad que comete Israel, que lo haga, Dios es fiel con Israel. Pero no es así con las naciones del mundo, sino cada vez y cuando, como leemos en el libro de Jonás, Dios envía un mensajero para reprender las naciones, para que hagan teshuvá, para que se regresen a un nivel básico de humanidad, que es las 7 leyes universales. Y aun esto, Dios ya no se lo obligó, pero cada persona que desea tomarse de nuevo de esa responsabilidad, aún en este tiempo presente lo puede hacer. Y dicen, y el que se apure, apresure su obra para que lo veamos, y que el consejo del Santo de Israel venga pronto para que lo conozcamos. Aquellos, y esto es algo muy importante, aquellos que dicen que cuando yo envío mis profetas y ellos los amonestan acerca de la hora malévola, ellos le informan de la misma forma, de una forma sarcástica,
que se le acerca por causa de sus pecados, que venga y que se acerque, que Él lo está esperando, que se apure en su obra a traer retribución del cual dice Él traerá. Que venga el juicio, para que lo veamos, cuyas palabras se mantendrán, dice Rashi. Estas son las palabras de aquellos que no creen la predicción del profeta, de un catástrofe inminente. Pero el malvado, y a ellos viendo, es creyente. Claramente cuando el profeta habla y hay ese sentido de incredibilidad, es por causa de que ya la persona está en un nivel tan desconectado de Dios, tan alejado de la fuente que puede darle la liberación y el perdón, que llega el momento que todo lo que queda es una retribución para demostrar que Dios es Dios aun cuando el pueblo se revela. Consejo del Santo de Israel, siendo de que es el Santísimo de Israel, ¿cómo puede Él planificar mal sobre nosotros? El pueblo de Israel, cuando nos hemos cometido obras malas, aprendemos en el siguiente versículo cómo ellos pervertían el estándar del bien y el mal. Mucho parecido que las naciones del mundo actualmente hacen. Y esto lo dice Kimchi. ¿En qué sentido? Porque recuérdase que Israel es el ejemplo, sea para el bien o sea para el mal, para instruir al resto del mundo de cómo seguir una relación con Dios. Israel es el siervo escogido, como vamos a ver más adelante. Y este tema del profeta Isaías está constantemente siendo repetido, no solamente aquí en el capítulo 5, sino en el capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11, por todo el libro de el Sefer Yeshayahu. Y es aquí que hallamos que el estándar puede ser pervertido dentro de los ojos de aquellos que están ya enredados y están siendo arrastrados por sus propias concupiscencias y placeres. ¿Qué significa esto? Aquellos que llegaron a ver mi estudio sobre Mateo, creo que era el capítulo 4, aunque nosotros no seguimos ese manuscrito cristiano, pero ahí le va a dar una idea de que en sí la Yetzer Hara estaba operando en el carácter conocido como Jesús, y por lo tanto fue dominado por ese carácter, fue dominado por una tentación eterna. Y es por esto que nos dicen los sabios que debemos estar muy claros con esto, que nadie es tentado por Dios, sino por sus propias concupiscencias y deseos es llevado a la tentación. Esto llega a ser parte de gran importancia sobre todo esto. Aparentemente estamos teniendo alguna